Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias Alejandro. ¿Qué tal, Julio? Un gusto. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Todo muy bienvenido. bien. Muchas gracias, Víctor nos muchas va a gracias. contar un tema bastante importante para esta coyuntura y sobre todo para el bolsillo de las empresas, ¿no? Cómo Uy, poder uy, uy. establecer estrategias para poder minimizar o de alguna forma aliviar la carga tributaria y cuidar la liquidez de nuestras empresas. ¿Qué herramientas, Víctor, existen para poder implementar o tomarlas en cuenta en nuestras empresas para poder trabajar de alguna forma y aliviar la carga tributaria en nuestros negocios? Muchas gracias por la pregunta, Alejandro. Yo creo que, bueno, en materia impositiva, a estas alturas del partido, estamos ya agosto-septiembre, básicamente lo que tenemos como obligaciones tributarias cotidianas, digamos, es el pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? En materia de los ingresos, y el IGB, que es mensual, ¿no? Y en este punto, ¿cuáles son los espacios de ahorro que pueden presentarse? Yo creo que en este momento el principal tiene que ver con la suspensión de pagos a cuenta. No todos los meses uno, sobre la base de los ingresos que genere, eh, tiene que hacer un anticipo a la SUNAT en función a los ingresos, ¿no? O sea, en principio, yo genero 100 $1,000 de ingreso, el 1,5% de ese monto, salvo que tenga un coeficiente por una renta importante el año anterior, el 1,5% lo anticipo a la SUNAT. Ahora, ¿qué pasa si mi compañía le va mal? ¿No? Como probablemente esa es la situación de muchas de las empresas en este contexto. La ley tiene un régimen que me autoriza a suspender ese pago de cuenta, a dejar de hacer ese pago de cuenta. Ese anticipo, ese abono mensual que hago todos los meses, lo puedo dejar de hacer. Entonces, ¿cómo hago esto? La ley me permite presentar un formulario que se llama el PDT 625. Y en el PDT 625 yo lo que hago es un balance, como un estado de ganancias y pérdidas, como una mini declaración jurada. Mini declaración jurada, digamos, de enero a julio. Y de enero a julio yo voy a decir, ok, si julio hubiera sido el último mes del año, ¿hubiera ganado o hubiera perdido a nivel de impuestos? ¿Tengo ganancia, tengo renta neto, tengo pérdida tributaria? ¿Mis gastos exceden mis ingresos o no? Y si la respuesta es que mis gastos de enero a julio exceden mis ingresos, significa que estoy en situación de pérdida con corte a julio. Y si estoy en situación de pérdida, la ley me autoriza a dejar de hacer el pago de cuenta. La ley me autoriza a dejar de hacer el pago de cuenta. Solamente eso ya es un ahorro importante. Y digamos, estamos hablando de que la evaluación se va a hacer, digamos, comprendiendo marzo, abril, mayo, junio, que han sido los meses quizás más golpeados por la actual crisis. Entonces, probablemente muchas de las empresas estén en posición de pérdida por estos meses y estén en la posibilidad, por ende, de suspender los pagos a cuenta. Esta posibilidad se realiza a partir del pago a cuenta de agosto, que justamente es el que se está liquidando esta semana. Alejandro, estás en mute. El que está liquidándose en este mes, ¿no? Que ya estamos ya cerrando varias nuestras liquidaciones de IGB, ¿no? Exacto, exacto. Correcto. Ok, Entonces, pero existe un miedo muchas veces respecto a presentar esta reducción de pago a cuenta de que fiscalicen a la empresa. Muchas empresas se detienen un poco por eso, ¿no? Si presento esto, voy a recibir una fiscalización pronto, tendría que estar muy ordenado para poder hacer esto. ¿Qué recomiendas en ese sentido? bueno, estar ordenado siempre es una recomendación, revisar las posiciones de impuestos siempre es una recomendación, evidentemente. Ahora, la suspensión de los pagos a cuenta no genera una revisión de SUNAT en nuestra experiencia. Lo que sí genera fiscalizaciones, revisiones, es cuando uno de repente pide una devolución, sobre todo la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta, que es la sumatoria de los pagos a cuenta del año, que no apliqué porque mi impuesto anual no llegó a ser lo suficientemente grande. Pero las suspensiones de pagos a cuenta y devoluciones de otros impuestos, como por ejemplo ITAN o de repente liberación de detracciones, no generan La este. fiscalización. Ok. Y dime, Víctor, ¿qué Sí. otros instrumentos existen a nivel tributario, ¿no? Por tu experiencia, para poder mejorar la liquidez de los empresarios, que ahora ha venido tan disminuido por este tema, ¿no? De la pandemia, ¿no? A pesar de que SUNAT también ha implementado algunas medidas para favorecer, pero igual ya están saliendo ya las resoluciones coactivas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir por tu experiencia, Víctor? Julio, te perdí un poquito, pero creo que entiende por dónde va la pregunta. A ver, mira,
Una primera alternativa, como decía, es reducir los pagos que hago, ¿no? Entonces, reducir los pagos que hago, en este momento los pagos que hago son el pago a cuenta, que es justamente lo que acabamos de conversar, la idea es suspenderlo. Otro pago que realizo comúnmente es el IGB, ¿no? Y el IGB yo lo voy pagando según las cuotas de vencimiento en operaciones que hago con terceros. Por poner un ejemplo, pensemos en situaciones de arrendamiento de inmuebles. Entonces, si yo arriendo inmuebles, tengo que adelantar el IGB todos los meses, ¿no? Pese a que de repente no me han pagado la plata del alquiler, yo igual tengo que pagar la SUNAT. Entonces, ¿cómo reduzco el pago del IGB en situaciones como esa? Bueno, una primera alternativa es empezar a renegociar contratos para renegociar prestaciones, al menos de forma temporal, conceder descuentos. Yo concedo descuentos, ya no tengo que pagar el IGB por toda la cuota. Y otra alternativa es diferir la exigibilidad de cuotas de arrendamiento. O sea, si mi contrato dice que mi inquilino me tiene que pagar todos los meses, yo todos los meses facturo y adelanto el IGB a la SUNAT, así no me paguen. Pero si mi contrato de repente dice, ok, bueno, la situación está complicada, entonces vamos a hacer que los pagos de agosto, septiembre, se hagan exigibles recién en noviembre. Entonces recién en noviembre voy a hacer el pago del IGB, ya no en los meses anteriores, porque mi contrato me dice que antes esas cuotas no son exigibles. Y como el IGB se paga en función de la exigibilidad a mi contraparte, en consecuencia puedo tener ahí un espacio de ahorro en la modalidad de diferimiento. Entonces, con ese punto, el que mencionaba el alquiler, ¿qué pasa con el otro tipo de facturación que tienen las empresas de servicios que no han podido cobrar las facturas vencidas? Y estas facturas generan un pago de IGB, ¿no? Por más que no haya recibido el pago de mi cliente, igual tributariamente estoy obligado a pagar el tema del IGB. ¿Hay algún beneficio respecto a ese tema? ¿Se puede hacer algo para poder reducir ese pago de IGB? Desafortunadamente, eso en realidad está complicado porque uno de los eventos que me gatilla el IGB por pagar, es justamente la emisión de la factura. Entonces, cuando yo emito la factura, yo en ese momento tengo que devengar el IGB por pagar. Ahí no hay una posibilidad realmente de hacer un diferimiento. Pero lo que sí puedo hacer, como te decía, justamente dejar de facturar. Dejar de facturar porque como estoy difiriendo la oportunidad en que emito el comprobante de pago, difiero también la oportunidad en que el IGB es exigible. Y dime, ¿tú sugieres, Víctor, estas gestiones de devolución que normalmente siempre lo hacen las empresas como una estrategia para estos temas en la actualidad, esta época de pandemia, o no? ¿Tú qué sugieres? Pero nosotros, y es una recomendación transversal que hacemos a nuestros clientes, sí es un riesgo que vale la pena tomar pedir devoluciones. Es un riesgo que vale la pena tomar pedir devoluciones porque la verdad es que la SUNAT en los tiempos actuales, tarde o temprano, va a hacer una revisión, ¿no? Salvo situaciones muy puntuales. Eventualmente, la SUNAT va a iniciar un proceso de fiscalización, quizás con mayor o menor intensidad, vía cruce de información, de repente hay una fiscalización parcial, digamos, sobre la base de la propia declaración que se presenta todos los años, pero eventualmente va a haber, tarde o temprano, una fiscalización. Entonces, sí es un ejercicio sano y de hecho, de cierta forma también obliga a las empresas ok, tengo este crédito que es importante, voy a pedir la devolución y evidentemente tengo que prepararme, ¿no? Y tengo quizás un trabajo que hacer previo al pedido de devolución, que es un pequeño, como llamamos los abogados, due diligence, ¿no? Vamos a ver qué tal estoy, porque podría ocurrir una multiplicidad de situaciones, ¿no? De repente, pues, tengo un evento de venta, ¿no? Y alguien puede entrar a revisar mi compañía, puedo tener una fusión para fortalecerme con otras entidades, y en todas esas situaciones, las contingencias tributarias que tenga van a eventualmente salir, ¿no? Entonces, mejor al menos uno estar prevenido y tener mapeada cuál es la posición tributaria, y evidentemente, pues también está la opción de, una vez que tengo una compañía saneada, con los ajustes que corresponda hacer en la exposición de impuestos, puedo pedir una devolución a la SUNAT sin ningún problema. Otro tema importante son las empresas que están el día de hoy constituyéndose en esta etapa, en este contexto, ¿no? Hay muchas empresas que se están creando también en este contexto. ¿Qué recomendaciones para escoger el régimen adecuado, ¿no? A veces no se conoce mucho y se va por el más conocido, que es el régimen general, ¿no? Pero hay otros. ¿Cuál sería la recomendación para escoger un buen régimen? A ver, yo creo que la principal recomendación es ver qué tipo de negocio quiero emprender, ¿no? Porque negocios hay, digamos, de diverso tipo.
de repente pues quiero poner, digamos, un negocio pequeño, de repente pues una cuestión que tiene que ver con una bodega, una farmacia, un restaurante, negocios pequeños de ese tipo, la recomendación es hacerlos, por ejemplo, a través del régimen único simplificado, que es el RUS. Entonces, las personas del RUS pagan una cuota flat muy pequeña que oscila entre 20 y 50 soles mensuales por todo concepto de impuestos, ¿no? Emiten únicamente boletas de venta. Entonces, es un régimen pensado para negocios muy pequeños, que es poco oneroso, evidentemente. Entonces, esa es una alternativa buena para ese tipo de situaciones. De repente ya, yo estoy hablando ya no de un negocio tan pequeño, sino algo quizás un poco más grande. Una pequeña empresa de servicios o de compra-venta de bienes. ¿Qué me conviene ahí? Bueno, tengo dos alternativas, el régimen MIPE tributario y el régimen especial del impuesto a la renta. Entonces, ahí ¿cuál es la diferencia? El régimen MIPE a nivel de impuestos, lo que me permite es que la renta neta constituida por los primeros 63.000 soles no paga el 29.5%, paga en cambio 10% nada más. Tengo un ahorro importante, de hecho, porque ojo que es renta neta, es ingresos menos gastos, ¿no? Si mis ingresos menos gastos dan 63.000 soles, ese tramo paga 10%. El exceso ya paga 29.5%, pero digamos, ya me ahorré una cantidad, pues, en la primera parte de mis ingresos, evidentemente, que es renta neta. Y digamos, este régimen, la verdad que es muy amplio, permite que cualquier entidad se acoja para realizar prácticamente cualquier negocio. Y eso es una opción interesante. Otra, que es un poco más restringida, es el régimen especial de renta, ¿no? Donde aquí entran las empresas que hacen actividades básicamente de servicios y que generan ingresos de hasta 525.000 soles al año. También interesante, ¿eh? Y digamos, la gran ventaja del RER es que en vez de pagar 29.5% sobre renta neta o eventualmente un tramo de 10% sobre renta neta, el RER me permite pagar una única tasa de 1.5% sobre ingresos, ¿no? 1.5% sobre ingresos con efectos cancelatorios, con lo cual ya no tengo que presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta pues, con las adiciones y deducciones, que es un dolor de cabeza muchas veces para una empresa pequeña, sino que mi pago del impuesto lo hago como si fuera mi pago a cuenta. O sea, en vez de hacer el pago a cuenta, mi pago a cuenta es la cuota definitiva por los ingresos del mes. Y en consecuencia, pues no tengo más trabajo. Incluso tengo la opción de llevar libros contables de forma simplificada, ¿no? Con lo cual, pues es también algo bastante atractivo, ¿no? Algo que al menos vale la pena explorar si uno quiere emprender, pues, un pequeño negocio. Bueno, pequeño, mediano negocio, ¿no? Porque en realidad, pues, el régimen MIPE que me permite estar comprendido hasta cuando genero 1.700 UITs de ingresos, que son más o menos unos 7 millones de soles, ¿no? Y el RER me permite ingresos de hasta 525.000, ¿no? Que al mes es algo nada especial, ¿no? Entonces... No, de hecho es una decisión importante de cara a los impuestos que vas a pagar luego de haber iniciado tu empresa, ¿no? Muchas gracias, Víctor, por tus tips, a tomarlos en cuenta, sobre todo si estamos desarrollando negocios en estas épocas, y también tomar en cuenta qué medidas se pueden trabajar a corto plazo, ¿no? Sobre todo para cuidar la liquidez, aliviar un poco la carga tributaria. Gracias, Víctor. No sé si nos puedas comentar dónde pueden encontrar información sobre el estudio Rebasa para nuestros amigos seguidores del programa. Bueno, tenemos nuestra página web, ¿no? Que es rebasalcasal.com, y evidentemente también ahí pueden encontrar, en el caso mío al menos, mi correo electrónico y escribirme directamente con toda confianza, ¿no? Si alguien tiene alguna duda. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por la visita. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Víctor. Buenas noches.